Ay, paren que no los veo. Ahí está. Bueno, ¿qué es un modelo universitario, no? Bueno, un modelo universitario, acá como dice, es el conjunto de finalidades, principios, postulados, lineamientos y formas en las que se desarrollan las universidades en cada país, ¿sí? En cada país se define cómo va a ser la universidad, ¿sí? Cómo va a ser, si va a ser arancelada, no arancelada, autónoma, no autónoma, cómo van a ser los exámenes de ingreso, ¿sí? Eso varía mucho en cada país, pero además varía mucho, digamos, dentro de cierto rango en cada universidad, ¿sí? Bueno, algunos conceptos que nos tenemos que poner de acuerdo qué significan porque suele haber mucha confusión. Por ejemplo, en general siempre hay dos tipos de, digamos, la gran distinción entre las universidades está entre lo que es público y lo que es privado. Que algo, digamos, sea público, que una universidad sea pública, básicamente significa que la gestión de esa universidad la hace el Estado, ¿sí? Que la gestión es estatal, ¿sí? No significa nada más, es eso, ¿sí? Es parte digamos, del Estado. Una privada la gestiona, digamos, un ente privado. Que a veces las privadas pueden ser con fines de lucro, muchas veces son con fines de lucro, pero muchas veces no. Por ejemplo, puede estar la Universidad Católica Argentina, que por ahí tiene como otra finalidad. Pero bueno, es privada porque la gestiona otro organismo que no es el Estado, ¿sí? Y después la gran división entre las universidades es si las universidades son aranceladas o son no aranceladas, ¿sí? Arancelada es que te cobran, digamos, por una cuota mensual, una matrícula, un derecho a examen, cualquier cosa que te cobren, ¿sí? Y no aranceladas es que no te cobran ningún tipo de pago en ningún momento. Ahora bien, acá va la gran diferenciación que se tiene que entender. No todas las universidades públicas son no aranceladas, ¿sí? No es sinónimo que la universidad pública, digamos, una universidad pública puede ser arancelada. En la Argentina tenemos esta confusión porque en nuestro país todas las universidades públicas son no aranceladas, ¿sí? O gratuitas. No decimos gratuitas porque entendemos que de alguna forma se financian, ¿sí? Pero no lo hacemos los estudiantes que participamos pagando ningún tipo de cuota. Pero hay otros países, ahora vamos a debatir y seguramente lo vieron en las noticias, que las universidades públicas sí son aranceladas, así que bueno, hay que entender esa diferencia. Bueno, por otro lado, las universidades pueden ser autónomas o no autónomas, ¿sí? La autonomía tiene que ver con la independencia política y administrativa de la universidad, ¿sí? En general, la mayoría de las universidades actualmente en el mundo son autónomas, ¿sí? Digamos, no están vinculadas de forma directa a los gobiernos de turno o, digamos, los gobiernos o los estados no dicen directamente qué carreras tiene que haber, no se meten en los planes de estudio. Pero van a ver en la próxima actividad que van a tener de historia de la universidad que antes las universidades, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, no eran autónomas, ¿sí? Por ejemplo, las primeras universidades, cuando arrancan, las universidades en muchos países, están vinculadas directamente, por ejemplo, a la iglesia, que en ese momento también estaba muy vinculada a, digamos, al Estado y al poder político. Y tenían influencia directa en lo que eran los planes de estudio, los docentes que daban las clases, ¿sí? Eso a lo largo de la historia, digamos, se fue sacando y hoy en día casi todas las universidades del mundo son autónomas. Algunas universidades tienen como una semi-autonomía, porque los estados tienen cierta injerencia, pero en general son bastante autónomas, digamos. Bueno, y algo sí que cambia mucho en el mundo es la forma de ingreso a las universidades, ¿sí? Muchas veces en muchos países se toma el promedio del secundario de los estudiantes dentro de, digamos, de una forma de evaluar si puede ingresar o no a la universidad. Otras toman en cuenta la nota de un examen único que se realiza
sin ningún tipo de curso de apoyo. Otras, como en este curso, digamos, se toma una nota, ustedes tienen que pasar un curso de ingreso, pero se trata de acompañar y que ese proceso sea lo más acompañado posible y lo más exitoso posible, y si no llega a alcanzar, hay como otras instancias, ¿sí? Y hay, digamos, otra forma de ingreso que es sin ningún tipo de restricción en el acceso. Por ejemplo, la Facultad de Humanas solamente tiene un curso nivelatorio para el ingreso, no te toman ningún tipo de examen para ingresar, ¿sí? Y bueno, antiguamente, ¿sí? Algunas otras cosas que se tenían en cuenta para ingresar a la universidad eran clase social, etnia, color de piel, género, ¿sí? Antiguamente, esto ya se erradicó por suerte hace mucho. Sin embargo, sigue pasando, digamos, en nuestro país y en otros países, que sigue habiendo diferencias dentro de las clases sociales que llegan y alcanzan la universidad, digamos, diferencias de etnias que llegan o no llegan a la universidad, también disparidad de género, ¿sí? Sigue habiendo estas diferencias que se siguen arrastrando, pero bueno, no es que hay un reglamento que te dicen vos no podés entrar, ¿sí? Hay una cuestión social de fondo que hace que ciertas personas lleguen más fácil o les cueste más llegar a la universidad. Bueno, era cortita, ¿vieron? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna duda sobre los términos? Sé que es un tema que capaz que no les interesa un montón, pero ahora vamos a ver por qué es que tienen o por qué damos esto en el curso, ¿sí? Este tema nosotros lo trabajábamos en otras veces con un trabajo práctico. Esta vez no lo hicimos porque no nos iba a dar el tiempo, ustedes nos iban a matar, así que decidimos no hacerlo, pero solíamos hacer un trabajo de investigación para que puedan investigar ustedes más a fondo diferentes modelos universitarios de diferentes países, ¿sí? Y que puedan analizar tanto la cuestión de cómo era el ingreso de las universidades en esos países, cómo eran las universidades públicas, las privadas, si eran aranceladas, eran no aranceladas, ¿sí? Un montón de cosas para que ustedes puedan entender. Sí, hay un trabajo práctico que habla sobre esto, ¿sí? La idea es que ese trabajo práctico sea un puntapié para hablar hoy, pero sí, es sobre eso. Así que bueno, la idea es que por favor sean lo más participativo posible, acá podemos charlar y esto es un diálogo. Las noticias que pusimos sí son, digamos, tómenlo como que son noticias puntuales, no dan el panorama completo de los modelos universitarios de los diferentes países, es solo una noticia con una parte de la información, tómenlo así, pero sí nos da una idea, ¿sí? Respecto a lo que es todo lo que es financiamiento, ¿qué países encontraron que las universidades públicas eran gratuitas o no aranceladas y cuáles no? A ver, ahí me dicen. En Chile, por ejemplo, son todas aranceladas. Perfecto, en Chile son todas aranceladas, no importa si son públicas o privadas. Acá alguien, Nicolás dice, yo que sepa, hay dos formas que suelen hacerlas para una universidad gratuita, las que utilizan en algunos países, que se llama voucher o cheque educativo, y los países que usan la financiación directamente a la universidad. No entiendo ahí si vos decís que quién es el que financia, directamente el Estado o... En España y Chile pueden ser públicas, pero son aranceladas. No recuerdo si Japón también. Sí, Japón también es arancelada. En Noruega las universidades estatales y colegios no cobran derecho de matrícula, incluido tampoco a los estudiantes internacionales. Se aplica a todos los niveles, incluso estudios de pregrado, programas de máster y doctorados. Estados Unidos es arancelado. Bueno, en Venezuela podés ir públicamente solo a las que un examen te designa. Que uno financia a la facultad y otras directamente al alumno, creo que eso quiere decir. Ah, bien, ahí entendí, me está respondiendo lo de arriba. Bien, puede ser, sí, es verdad. Hay algunas
Claro, puede haber vouchers que financian a las universidades o otros como pseudo préstamos personales a los estudiantes. Bien, ahí entendí. Bueno, es muy variado, digamos, los países que son arancelados o no. Digamos, en Argentina, bueno, quedó claro que no es arancelada la universidad. ¿Le llamó la atención esto? ¿Esperaban, digamos, que tantos países cobren por entrar a la universidad? ¿O ya sabían? Yo lo sabía. Ya lo sabían, bien. Yo ya sabía, bien. Bueno, De algunos países era esperado, bien. por su forma, o sea, su forma de educar y eso. En la Argentina la educación es concebida como un derecho. Bien, me estás ahí adelantando la clase, pero sí. Sí, de lo caro que pagan las universidades. No, está bien, no hay problema. Sí, digamos, cuando hace un par de años, ahora por ahí están un poco más informados, pero hace un par de años hacíamos esta actividad y nadie sabía que eran pagas, digamos. Había mucha sorpresa a la hora de entender que Argentina está al nivel de ciertos países, digamos, europeos de primer mundo con respecto a la educación pública universitaria, donde es totalmente no arancelada, ¿sí? Ayuda a darle valor el hecho de tener una universidad pública, ¿sí? Ese es el objetivo de la clase, que entendamos el valor de la universidad que tenemos, básicamente, ¿sí? Yo sabía, pero no me esperaba que en algunos países se cobrara tanto, sí. Digamos, yo también me sorprendo cada vez que vuelvo sobre este tema de lo caro que pagan en algunos países, ¿sí? También por eso pasa a veces que vienen muchos estudiantes extranjeros porque te dicen, me sale más barato venir a estudiar acá, pagarme los pasajes, alquilar todo, que pagar las cuotas en mi país, ¿sí? Además, algunas cosas, no sé si se dieron cuenta en las noticias, pero en algunos países te cobran diferente dependiendo de la carrera a la que te anotes, ¿sí? Por ejemplo, una ingeniería vale súper caro y otra carrera vale mucho menos. ¿Qué problema les parece que puede llegar a traer eso? Que Además, haya mucho menos ingenieros y mucha También sobrepoblación de otras cosas. filtra mucho a qué persona puede hacer si tiene el ingreso y la capacidad para hacer tal carrera, ya que si le pone más alto el precio de cierta carrera, será más común que agarren las carreras baratas los sectores más bajos o los sectores que no tienen los medios suficientes. tal cual. Ahí Alfonsina me pidió que repita la pregunta, la repito, pero bueno, es básicamente qué problema genera que las diferentes carreras dentro de una universidad tengan diferentes precios. O sea, encima que te cobran diferente dependiendo de qué carrera sea. Esto no es en todos lados, era en un país, no me acuerdo dónde. Y es lo que están diciendo, claro, digamos, o sea, los que tienen menos acceso van a acceder a las carreras más baratas, pero también genera otro problema, que es como que desprestigia a ciertas carreras por sobre otras. Cuando en lo personal entiendo que, digamos, todas las carreras tienen el mismo valor, solo que uno elige una u otra según lo que le guste a uno y según las capacidades personales, los gustos, digamos, y no se base en si la carrera es prestigiosa o no, porque vale mucho, vale poco. Y eso genera que, nada, yo tengo mucha plata, entonces, nada, quiero estudiar una carrera prestigiosa. Capaz que no me gusta mucho ni me interesa y capaz que no puedo pagar tanto, entonces elijo la carrera que puedo pagar y punto. A ver qué dicen por ahí en el chat. Claro, tal cual, el título puede ser más valorado o no. Que gente con ingresos altos siempre tengan carreras más apreciadas, claro, digamos, se sigue repitiendo. Vos podés acceder a una carrera cara, ganás más porque tu título es más valorado, entonces a tus hijos le podés pagar una carrera más cara, y así es como se sigue generando ciertas desigualdades sociales y se siguen profundizando. Generaría menos trabajo en un área, además, ya que no tendría en sí tantos egresados o estudiantes. Claro, algunas carreras... igual eso pasa aunque sea pública, mucha gente bueno, eso es verdad, digamos, aunque las carreras, eso que dice ahí Valentín,
Es verdad. Muchas veces pasa que aunque ninguna carrera, digamos, es paga, hay gente que valora algunas carreras por sobre otra, digamos. Eso es verdad, que digamos en el consciente de la gente se valore más un profesional por sobre otro cuando en realidad eligió cosas diferentes. Sí, también eso pasa. Socialmente se suele valorar más las ciencias exactas porque creen que son más difíciles. Yo tengo la teoría de que los de exacta nos va bien exacta, pero si nos mandan humana nos quiero ver, digamos. Yo no me veo leyendo más de 100 hojas seguidas, así que es otra cosa, sí. Y también otra pregunta que se me acaba de ocurrir que les quiero hacer. Pensando en, digamos, bueno, universidades públicas y universidades privadas. ¿Qué tipo de carreras, imagínense, ¿no? Una universidad privada, ¿qué tipos de carreras va a elegir tener una universidad privada? Por ejemplo, como ejemplo, licenciatura en física, que lo tiene nuestra carrera. Licenciatura en física es una carrera que no suele tener más de 20 ingresantes por año, como mucho. ¿Qué pasa con las universidades privadas? ¿Tienen ese tipo de carreras? Kevin, ahí. En mi opinión, las privadas preferirían tener carreras de especialización sobre un tema tipo de alto grado de, bueno, nivel educativo, porque, bueno, eso como te atrae un mejor ingreso en tu futuro empleo, le pueden cobrar más caro a los que vayan a ingresar, además que las facultades o universidades públicas bueno, tienen carreras como muy generales que te dan una base, entonces las privadas son como las que tienen las especializaciones. No sé, se me da la impresión a mí. Eso puede pasar, sí. A ver ahí Gustavo que levantó después. Estoy de acuerdo con el compañero Kevin, pero también pueden agregar carreras algo más exóticas o raras, digamos. Un poco, no sé cuál, no se me ocurre ninguna como ejemplo, pero podrían darle nombre o una carrera muy rara o poco solicitada, pero que da grandes beneficios a largo plazo, como una especialización de programación, digamos. ¿No? Le pueden, con un nombre algo raro, puede darse como una carrera lujosa, digamos, y difícil, supuestamente, ahí imaginando, digo, más que nada. A ver, Pedro, ahí qué opina. Yo creo más que nada, difiero de la opinión de los compañeros, y creo que tendrían las carreras que más llamen a gente. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Exactas, mi hermano es de yo estoy eligiendo la carrera de Ingeniería de Sistema y mi hermano es de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Sé muy bien que la licenciatura en Tecnología Ambiental tiene pocos cursantes por año, ¿no? Sí, somos pocos. Bueno, la universidad privada creo que optaría por eliminar esa licenciatura de tecnología ambiental por los pocos ingresos que le trae y dejaría a ingeniería de sistemas, que sé que son la gran son bastantes los que entran. Sí, Esa es mi opinión. Yo ahí coincido más ahí con Pedro, porque a veces pasa que vos mirás las carreras que tiene una universidad privada y por ahí son las carreras más buscadas, abogacía, contador, y después carreras que son prioritarias en el país porque hay pocos profesionales, como por ejemplo licenciados en física, licenciados en ambiente, licenciados en carreras que por ahí son de muy pocos alumnos, pero son prioritarias al país, las universidades privadas no las tienen porque les sale caro. O sea, imagínate que le tienen que pagar a un montón de docentes para darle clases a 2, 3, 5, 10 chicos, digamos. No les cierran los números, ¿sí? Así que a veces los que estamos en las carreras chicas les salimos bastante más caro al país porque, digamos, por alumno nos tienen que poner los mismos docentes, todo, pero somos más poquitos. Pero también, digamos, son carreras que el país también considera que necesita para avanzar en ciertas áreas, entonces
también pasa eso, las universidades públicas generan carreras que el país necesita y las privadas no van a estar pensando mucho en la necesidad del país porque, digamos, buscan otra cosa, tienen otro fin, que está bien, pero bueno, la necesidad de las universidades públicas para que no se genere vacancia en las áreas más necesarias es importante. No sé ahí si alguien opina otra cosa, digamos, si alguien opina otra cosa está perfecto. A ver, ¿qué dicen por ahí? No llego a leer. Las mismas carreras que se dan en una universidad pública, en una privada, suelen decir que son menos cargadas, porque dicen que brindan un servicio un poco más personal a cada alumno. Eso también puede pasar porque son muchos menos alumnos. Sí, también puede ser. Al igual que existe Volkswagen, que gana haciendo autos económicos, familiares, al menos acá en Argentina, también existe Bugatti, que gana haciendo muy pocas unidades de autos muy caros. Es según a dónde quiera apuntar, pero ambas son viables. Lo mismo pasa con las universidades privadas. Bien ahí, me parece que Santiago nos combinó todas las opiniones. Está bueno, me gustó esa. Sí, eso también puede ser. Pero bueno, hay como todo ahí un debate. Otra cosa, otra cosa que quiero debatir es sobre el tema, sistemas de becas. Vieron que los sistemas de becas cambian y varía mucho, digamos, de un país a otro. En Argentina, ya estuvieron viendo el tema de becas, hay ciertos sistemas de becas que tratan, digamos, no solo de apoyar a los estudiantes, sino también de apoyar a estudiantes en áreas que el país también considera como prioritarias. Pero bueno, en general, ¿qué vieron los países? ¿Tienen becas, no tienen becas? ¿Quiénes acceden a esas becas? ¿Quiénes no acceden? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? A ver, en Argentina o en otros países, sí, ahí dice Santiago que sí hay becas. En general suele haber becas en muchos países, pero ¿de qué tipo son esas becas? ¿Sí? Hay en general dos tipos de becas. Las becas que son más del estilo meritocrática, es decir, si tenés buenas notas te las damos, o hay otro tipo de becas que son si necesitas, digamos, porque no podés pagar los estudios, te las damos, digamos. En general hay esos dos tipos de becas. ¿Qué becas les parece que son las que por ahí más hay en el mundo o las que hay acá en Argentina que conocen? Un caso que escuché mucho en Estados Unidos, es que básicamente depende mucho de su habitante para las carreras universitarias o facultad, está becados, pero quedándose endeudados con el banco, causando bastante problemas, más que le causa a la persona promedio o ya una crisis económica apenas terminar la carrera o apenas ingresar a un nuevo trabajo. Mientras otros países cambia el tema, es más hablando en qué estado o en qué país le hablas. Sí, ahí, revolviendo a la pregunta que hice de tipos de becas, sí, lo que están diciendo ahí en el chat, sí, en general suelen predominar las becas meritocráticas, ¿sí? En general te va bien, te damos la beca, te va mal, no te damos la beca. La UNICEF, para que tengan en cuenta, tiene unas becas, digamos, que no son meritocráticas en el sentido de que que tiene mejor promedio. Siempre sí las becas te piden un rendimiento mínimo académico, pero la beca UNICEF prioriza al que más la necesita económicamente, digamos, ¿sí? Así que ténganla en cuenta. Y lo que estaba diciendo Gustavo de las deudas, digamos, eso es terrible. Imagínense ustedes arrancar ahora a estudiar, tener y recibirse con 25, 30, lo que se reciban, digamos, y que tengan una deuda enorme, digamos. Incluso te planteas si te conviene estudiar o no, digamos. Una trampa a las becas de Estados Unidos, dicen por ahí. Estados Unidos, que el nivel académico que exige para las becas son muy altos, y las becas cubren solo el primer y segundo año, claro. Es que igual eso lo que comentó Gustavo no son becas, son préstamos que te da el banco. Claro, hay dos cosas distintas, hay préstamos y hay becas, ¿sí? Los préstamos son los que suele dar el banco, que
tienen cierto interés, vos te prestas la plata, vos después la vas devolviendo con un interés. Y después tenés las becas, que como por ahí bien dice en el chat, en Estados Unidos sí hay becas que por ahí te cubren una parte los primeros años. Entonces vos, por ejemplo, arrancás a estudiar y los primeros años te cubren una parte, mientras igual ya te vas endeudando, pero ya después se te termina la beca y tenés que, ya estás estudiando, entonces seguís estudiando, digamos, bueno, y después esa beca, esa deuda se va aumentando. ¿A usted quién le parece que le beneficia, digamos, este sistema? Lo mejor es estudiar en una... Bueno, más allá de eso igual de decir dónde conviene o no estudiar, vamos a hacer una crítica, digamos, constructiva a todo esto. ¿A quién le conviene? Al banco, tal cual, digamos, o sea, hay un sistema de bancos que le conviene que, digamos, los estudiantes se endeuden, porque después saben que vos vas a tener que trabajar un montón de horas para poder pagar ese préstamo. Y una vez que termines de pagar el préstamo estudiantil, y ya vas a tener cierta edad que querés tener tu casa, entonces sacás otro préstamo para hipotecar tu casa, entonces toda tu vida el banco te tiene agarrado, digamos, y vivís y trabajás básicamente para los bancos que te comen los intereses, ¿sí? Por eso, digamos, hay sistemas que no han cambiado, digamos, porque hay un montón de personas a los que le conviene ese sistema. Y, por ejemplo, cuando hicimos este trabajo, digamos, que yo les conté que hacíamos de modelos universitarios, le pedimos a los chicos que analicen sobre las luchas estudiantiles que había habido en los diferentes países para tener los diferentes tipos de modelos. ¿Qué les parece o qué saben de luchas estudiantiles en los diferentes países de los que vieron las noticias o que ustedes conozcan, digamos? No saben nada. A ver, tampoco sé si es que te comen con los intereses, ya que también al tener mucha menos inflación las tasas de intereses son mucho menores, pero lo pagás por el resto de tu vida, eso sí, sí. En Chile habían entrevistado estudiantes que estudiaban con ayuda de los préstamos y decían que iban a terminar de acreditar todo en 50 años, sí. Terrible. Ahí no sé si alguien quería comentar algo. Gustavo, creo que... No, ¿qué les estaba preguntando? Mira, luchas estudiantiles, ya me había perdido. Bueno, a mí algo que me sorprendió de los trabajos es que en Estados Unidos, en general, en la historia, no hay muchas luchas estudiantiles grandes, digamos, como que hay cierta aceptación del sistema por los estudiantes, digamos. Entonces, queda medio el sistema como está. Yo no sé si ustedes han escuchado, igual lo van a hacer en la próxima actividad de historia de la universidad, pero sobre la reforma del 18. La reforma de 1918, la reforma universitaria, no escucharon, bueno, ni les voy a adelantar nada, digamos, lo van a ver en la próxima actividad, pero un poco la idea es que por ahí se comprenda que a veces el modelo universitario que tenemos hoy no es, digamos, una casualidad, ni es mágico, sino que viene de un proceso y de una historia, ¿sí? Y que en nuestro país las luchas estudiantiles, digamos, nos caracterizan y han sido muy importantes desde 1918, ¿sí? Y fueron, digamos, una de las primeras luchas estudiantiles a nivel mundial, y a partir de ahí un montón de países tomaron las ideas de la reforma del 18 para poder llevarlas a sus países, ¿sí? Así que, digamos, todo ese proceso histórico hace lo que la Universidad Argentina es hoy, ¿sí? No nacimos de un repollo. A ver, ¿qué dice? En Chile sí hubo un montón de luchas estudiantiles, pero no, pobres, no se ha logrado mucho. No hay muchas luchas estudiantiles porque si no te gusta algo, ahí va, es otro mundo, qué sé yo, están acostumbrados a eso. Bueno, puede ser ahí lo que es Santiago. Puede ser. Bueno, a ver qué dice. Hola, es cierto que se endeudan mínimo a 20 años, algunos empiezan a trabajar de lo que estudiar y sacan un crédito en un banco privado para cancelar el otro y pagarlo en 3 años. Tengo amigos en Chile, sí. Es bastante bravo en Chile, sí, también... y Santiago en Estados Unidos, sí. Es bastante bravo, ¿sí? Digamos, la idea es que, digamos, valoremos el sistema que tenemos. Bueno, pero más allá, digamos, bueno, ya sabemos que nuestra universidad está bastante
buena, tenemos una universidad gratuita, tenemos un sistema de becas que está muy bueno. Ahora, ¿todos los estudiantes o todas las personas acceden de la misma forma a la Universidad Argentina? Digamos, ¿quiénes acceden más? ¿Quiénes acceden menos? No. A ver, ¿por qué no? Que ahí es donde vamos a decir, bueno, tenemos un sistema repiola, pero... Tenemos el tema de la discapacidad. Ahí hay un pequeño problema. Por ejemplo, acá en Tandil no hay transporte para discapacitados. Por dar un ejemplo. Pero hay becas para eso. Sí, pero no es lo mismo tomarte un colectivo que un remis, que cuesta mucho más el remis que el colectivo. Solo con una simple rampa se ahorraría a la gente bastante plata. Y en vez de pedir una beca o una rampa para subir escaleras o ascensores, se puede solucionar cosas más a largo plazo que a corto plazo, que serían con las becas. Bueno, lo que dice Gustavo es verdad, digamos, el campus universitario, si ustedes van, no está preparado para una persona en silla de ruedas, digamos. El campus tiene edificios aislados que sí tienen rampas, pero las conexiones entre los edificios a veces son sobre caminos de piedra, hay bajadas, hay como... El terreno no es tan simple como para una persona que anda en silla de ruedas. Eso es verdad que es una limitación grave que, digamos, la universidad tiene que pensar cómo solucionar esas cosas, porque sí genera que ciertas personas decían, no, yo acá no me puedo mover libremente, ¿no? ¿Qué hago? Y las aulas, por supuesto, algunas aulas, no sé si las han visto, pero son todos bancos sobre una escalera, digamos, es bastante difícil. Pero, digamos, yo no sé si más allá de las becas y todo lo que tenemos, las clases sociales acceden todas por igual a la universidad pública. ¿A usted qué les parece? Permiso. Sí. Quería decir algo. Que sea pública no significa que sea gratuita. Una persona que vive lejos de la universidad tiene que mudarse, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar fotocopias, etc. O sea que lo que imposibilita a una persona ingreso a una universidad es su clase social. Y por otro lado, veo que en el chat están hablando mucho de Estados Unidos. La verdad que no es ejemplo de nada, es un tercer mundo disfrazado de primer mundo. Si querés mirar otro tipo de educación mejor, podés ver a Finlandia, que usan otro sistema, podés ver a Cuba, otros países. Bueno, nada, eso, no quiero mostrar más. No, buenísimo. Ahí lo que dijo Valentín es clave, digamos. La universidad es no arancelada, pero no es gratuita, digamos. Cualquiera que estudie sabe que tiene que pagar fotocopias, que tiene que pagar colectivo, que si en tu ciudad no está la universidad tenés que trasladar, pagar un alquiler, comida, digamos. Es un gasto terrible, digamos, poder estudiar en la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién accede o no? Las becas, en general, cualquier beca no cubre el 100% de tus gastos y tampoco es garantizado de que siempre te van a dar una beca, ¿sí? Entonces... no es tan simple ver quién entra y quién no, o sea, yo lo he visto, a lo largo de los años vas viendo quién entra y quién no entra, y me ha pasado de conocer en Tandil ciertos barrios, que vos vas a ciertos barrios periféricos y la gente ni siquiera conoce que hay una universidad y que es gratuita, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, faltan un montón de otras cosas, entonces no está garantizado como para todos igual el acceso a la universidad. A ver, ahora en pandemia las desigualdades se vieron aún más. La educación pasa a ser online y por lo tanto quien no tiene los ingresos para comprar una PC. Exacto, digamos, yo pienso tal cual, digamos, este curso de ingresos están todos ustedes con una compu, con internet en su casa, digamos. Y si alguien no tiene eso, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahí la universidad creo que tiene que falta un montón para poder adaptarnos a otras realidades que no son las que tiene la clase media y de media para arriba, ¿sí? Claro, encima, o sea, piense usted, ¿cuánto sale una computadora? ¿Cuánto sale tener internet por mes? O sea, piense en alguien que no llega a comer todos los días. Tener una computadora y tener internet es casi imposible, ¿sí? Es bastante complejo el tema, no es tan simple. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Les es igual de fácil ingresar? Ahí pregunta Julián, te respondo, sí, digamos, no hay más condiciones a alguien que es extranjero que para alguien que es nacional, ¿sí? Incluso hemos tenido estudiantes de otros países y
Acá es igual, en la universidad, digamos, en eso no hace ningún tipo de diferencia. Sí, a veces puede pasar que algunos posgrados, ¿sí? Pero ya estamos hablando de posgrados, puedan llegar a tener diferencias en el cobro de las matrículas dependiendo del país. Pero muy poco, digamos, pero en la educación de grado no hay diferencias. Bueno, ahí Anais dice algo que es verdad. Sí, con las becas. Sí es verdad que con las becas hay una diferencia. Para muchas becas te piden ser argentino, nacionalizado, digamos. Así que si sos extranjero, no tenés acceso. Eso es verdad y muy bien ese comentario. A ver qué dicen. Claro, hay gente que para poder entrar a las clases de Meet usa datos, tal cual, sí, digamos, y si los podés pagar, entrá, y si no, no. Es bastante complejo, hay muchas diferencias. Becas que te cubran el 100% son pocas y usualmente son prestigiosas, ya que son bastante complicadas y son eliminatorias, te hacen examen. Sí, digamos, no hay becas que cubran nunca el 100%, los gastos son muchos. Además, el secundario no te prepara para la universidad. Bueno, eso también hay otra discusión, digamos, hay también un alto porcentaje de estudiantes que ingresan a la universidad que vienen de escuelas privadas, escuelas de secundarios privados, y a veces otros estudiantes que por ahí no llegan a tener todos los contenidos, no llegan a dar los exámenes de ingreso. O por ejemplo, alguien que tiene, digamos, una buena situación económica puede, por ejemplo, pagarse particular para que le enseñen todo lo del ingreso y así poder aprobar. Y alguien que capaz que no tiene los medios, y bueno, si no le alcanza con lo que está viendo, se complica. Sí, con las becas Unicen. O hace 3 años lo era. Yo soy extranjera, pero vivo acá hace 24 años, tengo 25. Y tuve que hacer 1000 trámites para que me la den. Bueno, esas cosas pasan. Lo bueno es que Bienestar acompañan. Sí, en ese sentido tenemos una Secretaría de Bienestar que suele ser bastante piola, pero bueno, sí, es verdad que hay restricciones. Bueno, y más allá de todo esto de quién ingresa, quién no ingresa, yo creo que acá por ahí entendemos que no es igual el ingreso, quienes acceden a la universidad, más que nada en las diferentes clases sociales. Por ahí en otros países sí se ve más con la etnia, ¿sí? Acá por ahí no tanto, pero hay otra cuestión que es, bueno, nuestra universidad, ¿cómo se financia? ¿Alguien tiene idea de dónde sale la plata? O sea, ¿de dónde viene el presupuesto universitario? ¿Quién lo arma? ¿Quién decide? ¿Impuestos? Bien, la plata sí, sale de impuestos, ¿sí? Pero ¿quién decide cuál del gobierno? Bien, bueno, viene de ahí, en realidad viene del Congreso Nacional, ¿sí? En el Congreso Nacional todos los años se fija un presupuesto para la universidad. Entonces, tal año la universidad va a tener tal presupuesto para poder funcionar. Que ese presupuesto, o sea, toda esa plata de ese presupuesto va a venir de los impuestos, desde aquel que tiene una mega empresa hasta, digamos, alguien que va a comprar el pan a la esquina y el 21% de lo que paga de ese pan es IVA, ¿sí? Así que todos están aportando en nuestra sociedad a la universidad pública, ¿sí? Lo cual nos hace tener una doble responsabilidad, ¿sí? A nuestros estudios lo está bancando todo y toda la población argentina, del que tiene más hasta el que tiene menos, ¿no? Entonces nos da cierta responsabilidad social ser estudiante universitario, ¿sí? Hay un montón de gente bancándonos para poder pagar nuestros estudios y nosotros después acceder a una carrera profesional y seguramente un mejor sueldo, ¿sí? Que nos esforzaremos, vamos, digamos, lo hacemos a través de nuestro esfuerzo, pero no estamos pagando un peso. Imagínense en otro país toda la torta de plata que ponen otros estudiantes para pagar, es carísimo estudiar, ¿sí? Entonces hay toda una sociedad que nos ha acompañado y que hace que podamos estudiar. Ahora bien, como la define el Congreso Nacional y es un poco batado a los gobiernos a veces de turno, y los que tengan mayoría o no tengan mayoría en el Congreso, bueno, ha pasado en la historia no reciente, digamos, que, digamos, ciertos gobiernos han bajado los presupuestos universitarios, ¿sí? O sea, yo lo pasé, hubo un año, hace no mucho, donde, digamos, bajaron el presupuesto universitario un montón
y era toda la universidad reunida, haciendo, digamos, organizándonos, reuniéndonos, docentes, estudiantes, no docentes, graduados, para ver qué hacíamos con esa situación, ¿sí? Porque si vos tenés un presupuesto que apenas te alcanza, no podés pagar la luz, no podés pagarle a los docentes, no podés pagar, ¿no? Lo cual genera una situación súper compleja porque de repente, o sea, y esto fue hace poco, pero me acuerdo de docentes decirme, mirá, en el 2001 nos había pasado una situación similar, digamos, ciertos momentos o épocas donde el Congreso te baja el presupuesto y ¿qué haces? ¿Sí? Y muchas veces se ha planteado esto, bueno, que la universidad se empiecen a pagar una matrícula, que se empiece a cobrar algo para poder funcionar. Lo cual nos hace un poco, ustedes tienen que entender que a veces que la universidad sea gratuita no es algo que está garantizado por la ley, pero es algo que todo el tiempo se está poniendo en jaque, ¿sí? Muchas veces a lo largo de nuestra historia, de cuando comenzó la universidad, digamos, desde cuando en un momento fue, digamos, antes no era no arancelada, en un momento se decidió que sea no arancelada, ¿sí? Y desde siempre ha habido, digamos, personas que cuestionan el hecho de que la universidad sea no arancelada, y muchas veces ha pasado que el presupuesto se baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que como estudiantes nos toca siempre estar atentos y estar atentas a cuidar y defender la universidad pública. Hace un par de años nos tocó hicimos una toma simbólica de la universidad, donde dormimos 2 o 3 días en el campus, digamos, se suspendieron las clases y era toda, digamos, 2018, ahí me recuerdan. Y bueno, digamos, fue muy complejo, digamos, porque realmente estaba muy complicada la situación y fueron varios días de tomar la universidad y de reclamar y reclamar para que ese presupuesto, digamos, suba. Después, digamos, se terminó resolviendo de alguna forma el conflicto, pero fue a partir de la lucha estudiantil y de la lucha organizada entre estudiantes, docentes, no docentes y entre todos y todas, digamos. Por eso lo que quiero decirles es que a lo largo de su carrera universitaria puede pasar, digamos, que vuelva a haber momentos donde vuelva a pasar. Por eso, digamos, yo quiero pedirle, digamos, de que estén atentos, atentas a esta responsabilidad que nos toca de cuidar la universidad pública, que más allá que falta un montón para que el acceso sea igual para todos los sectores sociales, estemos atentos a defenderla, ¿sí? Eso es como el mensaje de esta clase, digamos, de que veamos que el sistema universitario argentino es bastante particular en el mundo y se parece a sistemas universitarios de pocos países, ¿sí? Y ha sido atacado en numerosas ocasiones y todo el tiempo, digamos, por ahí encontrás una nota en el diario que ataca al sistema universitario. Por eso, digamos, siempre hay que estar alerta, ¿sí? Ese es como el mensaje de esta clase, a que tengan en cuenta. No sé ahí si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta de esto. Otra diferencia con las universidades son los ingresos también, ¿sí? Los ingresos, hay países donde toman en cuenta muchas más restricciones para poder ingresar, otros no tanto, y eso también hace que digamos, hay restricciones que profundizan más la separación de las clases que ingresan o no a la universidad, y hay otras que no tanto, ¿sí? Recuerdo hace unos años, en una clase de este tema, que había una chica chilena, que estaba en la clase y nos contó que digamos, en Chile, la actividad en la plataforma podemos ir haciéndola por adelantado. No creo que puedas porque no las tenés habilitadas, en teoría. Ahora me fijo a ver por qué las estás viendo. Bueno, pero bueno, esta chica lo que nos comentaba es que, digamos, ella en Chile rindió un examen, ella quería estudiar ingeniería de sistemas, rinde el examen y obtiene un puntaje. Y ese puntaje determinaba las carreras que ella podía acceder o no a estudiar. Como el puntaje no alcanzaba, ella no podía estudiar ingeniería de sistemas, ni siquiera pagando,
digamos. Por suerte, bueno, tuvo la posibilidad de venir acá a poder estudiar ingeniería de sistemas. Pero también, digamos, hay ciertos modelos de cómo se hacen los ingresos o cuáles son las restricciones para entrar a la... Se preparan toda la vida para ese examen, dice. Sí, digamos, cuáles son las condiciones de ese ingreso que a veces por más que, no sé, tengas el poder adquisitivo para pagarlo, no podés ingresar porque el sistema te está diciendo a qué carrera entras dependiendo del puntaje que tengas, ¿sí? Y eso también genera cierta, digamos, división entre qué carreras son más, digamos, prestigiosas, las que tienen más puntaje, y cuáles son carreras más no sé, de menor nivel. Así que bueno, esta chica nos contó eso, que tuvo que terminar viniendo para acá para poder estudiar la carrera que quería, ¿sí? Eso por suerte en Argentina no nos pasa, como que bueno, cada uno puede elegir libremente qué estudiar, no hay problema con eso. A ver qué pusieron. Se preparan toda la vida, mis hermanos desde primaria lo tienen en mente. Claro, bueno, eso está bueno. No pasa en España lo mismo, no recuerdo cómo es exactamente en España. Bueno, sí se puede, en Brasil toman en cuenta también el promedio tuyo de secundario. Entonces, si a vos desde chiquito, desde ya del secundario, tenés un promedio medio flojo, ya capaz que te complica el ingreso a la universidad. Entonces estás pendiente capaz que de los 15 años de a ver cómo vas a hacer para entrar, ¿sí? Sí, cierta selectividad. En España hay 2 semanas de exámenes entre el último año de secundario y el primero de universidad. No me acuerdo cómo se llama. 2 semanas. Claro. Bueno, sí, es muy diferente cómo pasa en todos los países. La idea de hoy era darle un panorama general de lo que va pasando, digamos, en el mundo y lo que es acá en Argentina. ¿Alguna pregunta, comentario, queja, inquietud? Selectividad de posible. Sí. Bueno. Sepan eso, digamos, nuestro sistema universitario tiene muchas cosas positivas, pero hay que seguir mejorando muchas otras, que también esa va a ser tarea de ustedes, digamos, de poder seguir mejorando la universidad pública para que sea más inclusiva, para que siga mejorando en todo lo que ustedes vayan creyendo y entendiendo que es mejor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué les pareció la clase? Es dificilísimo dar un debate así, pero nada, lo que se puede. Interesante, bien. En la presencialidad esto es más divertido, les aviso. Bueno, si no hay más preguntas de esto, a ver. Me gustó mucho la actividad de género, ciencia y tecnología. A mí me gustó la clase. Gracias. Buenísimo. La semana que viene, el lunes, vamos a estar subiendo las últimas 2 actividades del curso, ¿sí? La semana que viene se suben las últimas 2, así que terminan esas 2 actividades y ya tendrían listo. Faltan igual, quedan algunas clases presenciales todavía. La última clase del curso va a ser charlas por carrera, ¿sí? Cada carrera va a tener una charla. No nos vamos a dividir por comisión, sino por carrera, y van a venir docentes, estudiantes avanzados a contarle un poquito de qué es la carrera. Pero eso falta, o sea, tenemos clase el martes que viene, que va a ser de otra cosa, y al otro martes vamos a tener charlas por carrera. Y bueno, a ustedes les queda terminar el trabajo práctico grupal, ya está subido, es bastante sencillo, algunos ya lo terminaron hoy incluso, así que es bastante sencillo. Y nos pueden preguntar todo lo que necesiten, tienen todo en la plataforma. La idea del trabajo, recuerden que no solo es que hagan el trabajo, sino que empiecen a generar algunos vínculos entre ustedes de a poquito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenísimo que... Yo tengo una consulta, capaz Sí. que está explicada en el campus, pero no lo vi. ¿Por qué medio entregamos el trabajo?
Por mail. Nos mandan al mail del IBU el trabajo, fíjense que tiene una solapa donde dice trabajo práctico, nombre, carrera, ahí complétenlo, ¿sí? Completen todo y lo entregan. Y nombre de grupo también, ¿sí? Así que nos mandan al mail. Buenísimo, gracias. Vamos a empezar a corregir cuando terminen las 2 semanas, ¿sí? Tienen 2 semanas, una vez que, tal vez empecemos un poco antes, pero las notas se las vamos a estar mandando probablemente dentro de 2 semanas, que es la fecha límite de entrega del trabajo. Ustedes, si pueden, entréguenlo antes, va a ser mejor para ustedes, mejor para nosotros, pero bueno, ahí no sé cuándo empezaremos a corregir. Solo envía una del grupo o todos, no, un solo trabajo manden. Se entrega grupal o individual. Es grupal el trabajo, en el archivo tienen con quién le tocó el grupo. Si les pasa que hay algún integrante del grupo con el que no se pueden contactar y ustedes entran al perfil de, ahí Bárbara, bueno, Bárbara escribinos, de última te reasignamos grupo. Si no se pueden contactar con ninguno y ustedes si entran al perfil, ustedes pueden entrar al perfil de sus compañeros y ver la actividad que tienen en el curso. O sea, si ven que hace 2 años o que nunca ingresó al curso, probablemente es alguien que se inscribió a la carrera y no está haciendo el curso, ¿sí? Así que les puede pasar que con alguien no se contactaron. A esas personas no las ponen en el trabajo, por favor, ¿sí? Y de última nos mandan un mensajito y nos avisan. ¿Recordaron todos poner su nombre en el chat por el tema de la asistencia? Si no, ya vamos terminando, si no hay más preguntas. Yo no los encuentro en la plataforma. Se busca en el globito del diálogo, sí. Apretás en el globito del diálogo y ahí escribís el nombre textual de la persona. Si le errás en un acento, no te aparece. Buscalo si no por nombre o por apellido. Así que escriban bien el nombre y ahí les va a aparecer.